Muy buenos días, hermanos. Qué alegría verlos, especialmente algunas caras que no había visto hace un par de semanas. Nos decía el hermano Pablo, nos recordaba que es tiempo de Adviento, de Adventus, de venida. Eso viene del latín Adventus, que es la venida. ¿Qué es lo que recordamos? La venida del Señor. La venida del Señor, tiempo de Adviento. En general, siempre uno llega a fin de año y llega la época de las reflexiones, a ver cómo estuvo este año, qué es lo que sucedió hacia atrás, y se propone nuevas metas. Yo soy de la idea que podríamos hacer eso más veces en el año, y no esperar hasta final de año para decir, no cumplí con la dieta, con las visitas a los amigos, con cuantas cosas. Hoy día quiero hablar de esa venida, pero desde una perspectiva que es bien particular, y que es tener claro quién es la persona que vino. Cuando nosotros decimos Jesús, y en muchas frases dicen, ¡ay, el niñito Jesús! Un niñito chiquitito, pequeñito, que necesita mucho cuidado, y que nosotros podemos cuidar a Dios. Hay una tergiversación de lo que es la realidad. Por eso hoy día tengo el sentimiento de poder leer con detención lo que Dios nos enseña. Hoy día ya vino, ya pasó, y de hecho la época se divide el antes y después de Cristo. Ya vino el Mesías, ya vino el Señor. ¿Cómo recibieron el mensaje? ¿Qué es lo que hicieron las personas que recibieron el anuncio de que iba a venir el Señor? ¿Qué hizo María? Cantó una alabanza que se conoce como el Magnificat. A las alabanzas que se producían en la Biblia se les ponía siempre el primer nombre, se asignaba el título de lo que se adoraba. Magnificat anima mea dominum. Mi alma glorifica al Señor, a Dios. Mire qué hermoso. Y ella tiene un canto después que se entera de que iba a nacer el Salvador. ¿Qué pasó con Zacarías? Zacarías, papá de Juan, muy bien, de Juan el Bautista. Bueno, él, casado con Elizabeth mayor de edad, para que nadie se sienta, ya vivía los años avanzados y era estéril. Y cuando el ángel Gabriel le anuncia que va a concebir un hijo, él no le cree, bueno, entonces lo dejó mudo hasta que concibiera el hijo. Bueno, llega el tiempo de la circuncisión y en ese momento le preguntan el nombre, ¿qué nombre va a tener? Y él escribe en una tablilla Juan. En ese momento recuperó la voz y ¿qué hizo? Alabó a Dios. ¡Qué hermoso! Y ahí nace el Benedictus. El Benedictus es el comienzo de bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo. Cada vez que Dios actúa y lo vemos de una manera muy particular, de una manera prominente, hay una alabanza, hay una adoración. Sucedió con María, sucedió con Zacarías, sucedió con Moisés después de cruzar el Mar Rojo, sucedió con, y podemos seguir mencionando a muchos que han generado alabanza. ¿Por qué hago esta introducción mencionando la manera de reaccionar? Porque la voy a usar en la conclusión. Y ustedes lo saben. ¿Cómo hemos reaccionado realmente al anuncio de la venida del Señor? Hoy día sabemos que Cristo vino. Y vino de una manera hermosa y misericordiosa a traernos salvación. Pero va a venir nuevamente. Ya está anunciado. Le conocen técnicamente como la parusía, la segunda venida de Cristo. ¿Cómo vamos a reaccionar frente a ese anuncio? Quiero comenzar usando el texto que está en nuestro boletín, y vamos a usar el texto de Filipenses capítulo 2 versículos del 5 al 11. Este texto muestra dos momentos que son muy claros, que es la humillación de Dios y luego, de Jesús, y luego la exaltación. Pero sin embargo, por un tema más bien pedagógico, quiero hablarles
Está contenido en el texto, pero no así de diferenciada. Quiero hablarles de la preexistencia de Dios. Quiero hablarles de la eternidad de Dios. Entonces, comencemos. Dice el versículo 5, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese sentir? ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Y por eso, en la lectura antifonal se menciona, y les voy a leer solo el segundo y el tercer versículo. Completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Ahí hay unidad. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad. ¿Qué es lo que está pidiendo? Humildad. Al contrario, háganlo con humildad y considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Mire qué hermoso. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Haya pues en vosotros este sentir. Y les hago la síntesis. Haya amor, haya humildad y seamos uno. Haya unidad. Haya en nosotros este mismo sentir, esta misma forma de pensar, esta misma manera de comportarse, esta misma actitud que mantuvo Jesús durante toda su vida. Es el ejemplo que nos está invitando a que nosotros repliquemos. Cuando hablamos de este sentir, quiero ser enfático de alguna manera, en que no minimicemos, en que no hagamos poco lo que aquí nos está pidiendo, en que tengamos todos el mismo sentir. Entonces voy a ser como Jesús y me voy a portar bien. Voy a ser una buena persona, lo que significa en mi cabeza eso. ¿Eso es lo que está pidiendo el Señor? ¿Que seamos una buena persona, en que no le hagamos mal a nadie? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Actuó. Jesús hizo, se preocupó en amor por el prójimo. No hubo una preocupación, se ocupó del prójimo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Nos ocupamos realmente? Hay un concepto que es importante y debemos entender que el Evangelio no es para el día domingo. El Evangelio debe inundarnos nosotros en nuestra manera de pensar, debe inundarnos en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de actuar de lunes a lunes, de domingo a domingo, no solo el día domingo. Y aquí hay un concepto que no es teológico, pero lo voy a mencionar más bien como pedagógico. Y voy a hablar de la esquizofrenia intelectual. Le comentaba a mi señora y una amiga en la casa voy a hablar de la esquizofrenia intelectual. ¿Les ha tocado ver, no estoy asumiendo que nosotros nos comportemos así, les ha tocado ver que el día domingo nosotros hablamos de Dios y nos comportamos de una manera muy particular, pero si durante la semana tengo que jugar fútbol, tengo que ganar, cueste lo que cueste, y si tengo que golpear fuerte, ¿dónde quedó la dignidad de mi oponente? ¿Estamos siendo realmente conscientes de lo que nuestra vida tiene que representar frente al Señor? No es una vida de domingo, es una vida de todos los días de semana. Y esto, así como lo ejemplifico con un simple partido de fútbol, sucede en el trabajo. Es que necesito estos resultados hoy día. Le digo a la gente que trabajaba conmigo. Es que tengo familia, es que yo los necesito, así que lo siento. A ver. Esa es la manera en que Jesús nos enseña. Tenemos esta dualidad, esto que lo quiero ejemplificar como una esquizofrenia intelectual, que tenemos diferentes maneras de comportarnos. ¿Me puedo yo acercar después a ese compañero de trabajo y hablarles de Cristo después que lo he tenido en la punta del zapato y exigiéndolo casi como esclavo? Me va a decir, sí, yo te creo. Ni una posibilidad. Nuestra vida debe ser completa. Por eso aquí nos dice el apóstol Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y lo vuelvo a mencionar. Amor, humildad
y que seamos todos uno. Porque cuando entendemos que el de al lado es igual a mí, entonces la mentalidad cambia. Cuando buscamos imitar a Cristo, cambiamos nuestra manera de vivir. Ya dejo de ser yo el egocéntrico y empiezo a considerar, como decía el versículo, a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es el amor ágape. En que me interesas. El otro día comentaba en la reunión de oración una manera en la cual uno empieza a mirar distinto a las personas. La aprendí en algún momento de mi vida. Y me dijeron, mira, y se reía la persona que me lo enseñó. Ese que va ahí va a ser mi amigo, lo único que todavía no lo sabemos. ¿Cómo se acercaba él, con qué disposición a una nueva persona? Va a ser mi amigo. Qué lindo. Cuando buscamos a Cristo, buscamos lo mejor para el prójimo. Dejamos la arrogancia y la cambiamos por humildad. Vamos eliminando nuestra naturaleza caída de Adán y restaurándola por la gracia de Dios, por la obra de Cristo en la cruz. Cuando viene el pecado al mundo, todas las relaciones se rompieron. La relación del hombre con Dios, la relación del hombre con el prójimo, la relación del hombre con la naturaleza, y puedo seguir mencionando. Se rompió. Y ahora, en vez de buscar a Dios, me alejaba de Dios. Y ahora, en vez de buscar ayudar a mi prójimo, veía cómo sacar provecho de mi prójimo. Ahora, en vez de cuidar la naturaleza, esto que Dios nos encargó que administráramos, lo deteriorábamos. Esa es la consecuencia del pecado en nuestra vida. Con Jesús, miren, con Adán, el hombre quiso ser igual a Dios. Y destruyó lo que le había encargado. Se deshumanizó. ¿Qué sucedió con Cristo? Cristo, siendo igual a Dios, no lo tuvo como algo a lo cual aferrarse. Dejó su trono de gloria por mí, por ti. Miren la diferencia. Con Adán quiso ser igual a Dios. Dios se hizo hombre. Con Adán se desnaturalizó nuestra relación. Con Cristo volvemos a tener esa comunión. Qué hermoso. Por eso les digo, hermanos, el ejemplo al que nos está invitando el apóstol Pablo con estas palabras es tan importante porque involucra todos los aspectos de la vida. Jesús no era una persona que solo hablaba en la sinagoga el día domingo y el resto de la semana no sabíamos nada de él. No, muy por el contrario. Él estaba ahí, pendiente, ayudando, mostrando amor, mostrando humildad, pese independiente de las condiciones, como lo trataran. Si no es cosa de ver lo que sucedió en los últimos días, cómo lo humillaron. Ya cuando no lo podían humillar más, le decían malas palabras y lo escupían. Eso no le iba a hacer daño ni cerca de los látigos que había recibido, pero lo trataban de humillar. Y él no abrió su boca, por amor. Su vida, hermano, fue un ejemplo. Pero no podemos seguir el ejemplo si no reconocemos a Cristo en nuestra vida. Si no reconocemos realmente que es Dios que dejó su trono de gloria por venir a rescatarnos a nosotros. ¿Cómo voy a seguir ese ejemplo si no creo quién es Él? Haya pues en vosotros este mismo sentir. Amor, humildad y seamos uno. Para la gloria de Dios. Los versículos 6 al 8 dicen, lo leo en la Biblia ahora. Los versículos 6 al 8 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Fíjense que hay dos cosas que él hace a sí mismo. Se despojó a sí mismo, dice el versículo 7, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Hermano, al revisar este texto, lo primero que resalta es la plena deidad de Cristo. Cristo es Dios, es el Hijo de Dios, Dios triuno, Dios trino.
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Es uno. Y Él viene y se hace hombre. Se humilla encarnándose. Se hace carne. Esto no significa, y esto lo quiero dejar claro, que se haya perdido los atributos de Dios. Esto es como un agregar. Más bien, siendo el igual a Dios, decide hacerse hombre. Él sigue teniendo sus atributos. Algunos autores hablan de las, ¿cómo le llamaban? Las excelencias, no. Perfecciones. Algunos autores hablan de las perfecciones de Dios. Si alguna vez leen en la literatura, se refiere a eso. La omnisciencia de Dios, el amor de Dios, la perfección de Dios. Entonces, Dios no deja sus atributos, sus perfecciones, no las deja de lado. Agrega, pero no abusa, no usa esas perfecciones de manera irracional para nosotros. Ahora, imagínense lo que sucedió al pueblo judío, esta declaración de Pablo. Porque los judíos, al igual que muchas otras creencias, no tenían problema en hablar de Jesús como el profeta o probablemente un gran maestro de la ley, así como fue Isaías, como fue Jeremías o algún otro. Eso no era un problema para ellos. Pero reconocer que Jesús es el Mesías, es el Redentor, el Salvador, y que más encima tenía que morir en la cruz, no era la idea que tenían en mente. Por eso les chocaba tanto, les incomodaba el presentar a este Cristo sufriente. Y su problema se incrementa al leer Juan 1. Y el Verbo era Dios. O sea, no cabía duda de que Dios se hizo hombre. El problema de esto es cuando nosotros no reconocemos. El problema de esto es cuando nosotros no reconocemos realmente quién es Cristo. Nosotros podemos seguir pensando malamente que es un profeta, podemos seguir pensando que era un gran maestro de la ley, podemos seguir pensando que era un bebé pequeño que tenemos que cuidar en un pesebre. ¿Pesebre le llaman? ¿Nacimiento? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Realmente en quién creemos? Por eso me parecía tan importante entender lo que dicen estos versículos. Es Dios mismo el que se humilló. Es Dios mismo el que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dios todopoderoso, Dios creador. Él dice, ¿sabes qué? Eres importante para mí. Vino a traer el reino. Y si trajo el reino, trajo la esperanza. Por eso, hoy tenemos esperanza, dice la alabanza. ¿Por qué decimos que se humilló? Dejó su trono de gloria. Es Dios viviendo una perfección, la gloria en la eternidad, y deja su trono de gloria y dice, hey, se humilló porque dejando su trono de gloria, se encarnó, se hizo hombre. Se humilló porque siendo hombre, lo que vino fue a servir, no a ser servido. Ejemplo tenemos muchos. Y llega al máximo de la humillación cuando dice, tu pecado, yo lo voy a llevar sobre mis hombros, lo voy a llevar a la cruz. Y en la cruz recibe el máximo de humillación, siendo el Dios todopoderoso, creador, encarnado. ¿Por qué hizo eso? Por amor a ti, por amor a mí. Para cumplir la voluntad del Padre, esta voluntad que fue establecida desde la eternidad. Por eso de verdad te pregunto, ¿quién es Jesús? ¿Qué crees? ¿Crees realmente que es esa pequeña imagen en un pesebre que requiere de tu cuidado? ¿O es el Dios eterno, todopoderoso, que se humilló a causa nuestra, por amor? Hay una foto que es histórica. Probablemente no la conocen, pero después la pueden, no ahora por favor, la pueden buscar y se llama el punto azul pálido.
Es una foto que toma una sonda espacial. Perdón, voy un poquito más al trasfondo. Cuando leo la Biblia y concuerdo plenamente cuando veo los cielos obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y en algún momento me topé con esta imagen que se llama un punto azul pálido. Y esto lo que hace es todo lo contrario, no ver desde la tierra hacia el cielo, sino que de hecho hablan de 6.000 millones de kilómetros, lo más lejos que había llegado la sonda hasta ese momento, y toma una foto de todas las galaxias. Y se ven muchas rayas, colores, y cada uno es una galaxia completa, y hay un pequeño punto, muy pequeño, apenas imperceptible, que es azul, que es pálido. Bueno, los que estaban involucrados en la captura de esta imagen, dicen, ¿sabes qué? Todo lo que nosotros conocemos, estoy así parafraseando muy, muy burdamente, pero todo lo que nosotros conocemos, los pueblos, los amores, la división de frontera, los grandes reyes, los pequeños reyes, las autoridades corruptas, todo ha sucedido ahí. ¿De qué podemos jactarnos? Lleva una mirada bastante humana. A mí, en cambio, cuando la vi, me produjo la sensación del poder de Dios. Porque eso que vemos aquí es el pequeño punto, ahí está la Tierra. Pero Dios creó el universo, el infinito. O sea, así como la Tierra aquí, que de verdad apenas se distingue cuando la busquen. No se distingue respecto de las demás galaxias. Somos tan pequeños que el autor le establece que el planeta es una pelusa en el universo. Pero siendo una pelusa, todo esto maravilloso lo creó Dios. Y siendo una pelusa, yo estoy creado ahí. Y tú estás creado ahí. A la imagen de Dios, con amor eterno nos creó. Fíjense, el Dios Todopoderoso, el que crea todo eso, te crea con nombre y apellido. Piensa en ti desde la eternidad. Se humilla, deja su trono de gloria, por amor a cada uno de nosotros. ¿Cómo respondemos a ese amor? María entonó el Magnificat. Zacarías el Benedictus. Tú y yo, hermano, Dios existe y se humilló por ti y por mí. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Fíjense, Él es dueño de todo esto que les describo muy malamente, de toda la creación, todo es de Él. Y esta pequeña pelusa en el universo que se llama planeta Tierra, también es de Él. Y nosotros también. Pero Él no tuvo problema. Por amor, se hizo pobre. En la introducción les comentaba un poco, colgándome de las palabras del hermano Pablo, del Adviento. Porque quería resaltar algo. Quiero dejar claro que la obra redentora de Cristo no comienza cuando Él nace. Comienza desde la eternidad. ¿Entienden la diferencia? No es un hecho fortuito, algo casual, de que haya venido en este momento hace 2000 años. No, comienza en la eternidad. Cuando hay un acuerdo entre el Padre y el Hijo, y gloriosamente y gozosamente acepta y dice, por ti, Vinco, por ti, hermano, vale la pena. En Efesios 3, a propósito, está el argumento de eso. El propósito eterno que hizo Cristo, nuestro Señor. Me encanta resaltar esto, ¿eh? Todo comienza con Dios desde la eternidad. ¡Qué hermoso! Realmente es amor eterno. Todo comienza con Dios desde la eternidad. Entonces, la consecuencia de esto que ya Dios lo había, lo tenía claro porque es omnisciente, sabía lo que iba a suceder con el hombre. Entonces ahí viene el verbo, se hizo carne, como dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, se hizo carne y habitó entre nosotros. Miren, cuando uno lo ve a los ojos del mundo, Jesús fue una persona absolutamente normal.
Insisto en esto que es a los ojos del mundo. Nació normal, usó pañales, lloró, creció, pasó hambre. ¿Se dan cuenta? Que es una característica de Dios, de Jesús, cuando nos enseña a vivir en humildad. Él no usó de ninguna manera el privilegio de su deidad, que no era un privilegio, simplemente su condición. Él vivió como tenía que vivir. Y eso trajo consecuencias para él que debieron haber sido para mí. ¿Qué dice Isaías 53? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera consecuencia, se hizo hombre. ¿Para qué? Para cargar. Ojo con esto. Y no lo asuman como una frase al viento, de verdad. No nos queda más que humillarnos. Cargó con mi pecado. Se hizo pobre. Lo acabo de leer en el pasaje. Pobre, ¿qué tan pobre? A ver, no tenía un lugar donde nacer. No tenía una posada donde llegar. No había un lugar donde predicar y se consiguió una barca. No había un pollino para poder entrar a Jerusalén y se lo tuvo que conseguir. No había una tumba donde dejar sus restos. Era pobre. Pero siendo Dios todopoderoso, lo decidió, porque era lo mejor para nosotros. Carga el pecado, se hace pobre y deja su gloria celestial. Les voy a leer el pasaje de Juan 17. El Evangelio de Juan en el capítulo 17 muestra una oración de Jesús que es bastante completa y ora por diferentes circunstancias. Y en parte de su oración dice lo siguiente: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hermano, había dejado su gloria eterna por nosotros. Y ahora en esta oración, la persona, piensen ustedes que el Hijo dentro de la Trinidad, los ángeles se cubrían el rostro. ¿Recuerdan el pasaje de Isaías? Que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus pies, otras 2 el cuerpo, otras 2 cubrían su cara porque no eran dignos de mirar la gloria del Señor. Y Él deja su trono por nosotros. ¿Entienden? Dejó su gloria por amor. Increíble, se convirtió en siervo. Vino a servir. No vino a instalarse como Dios en la tierra. Vino a instalarse como siervo. Dios decidió humillarse, encarnarse, cargar con nuestros pecados, vivir en humildad, dejar su gloria celestial, convertirse en siervo para cumplir la voluntad del Padre. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Hermanos, imitemos al Señor, porque Él nos enseñó con sus palabras, nos mostró con su vida. ¿Y qué es lo que le estoy pidiendo? Y recalco una y otra vez: tengamos su ejemplo de amor, su ejemplo de humildad y su enseñanza de que seamos todos uno. Los versículos del 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Amén. Este pasaje tiene un verbo que se usa en esta condición de manera bien particular. Y dice, por lo cual Dios también lo exaltó. Si fuéramos rigurosos con el lenguaje,
tendríamos que decir, lo super exaltó, lo exaltó más que nada ni nadie en este mundo, lo puso sobre todo. Es un verbo que denota que lo puso en un lugar de honor, en un lugar de privilegio. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, lo hiperexaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué es lo que sucedió con él? Lo sentó a la diestra en lugares celestiales, lo puso sobre principados y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que mora, dice Efesios. ¿Recordaba la oración que tuvo Jesús antes de su captura en el monte Sinaí? Perdón, no en el monte Sinaí, en el Getsemaní. La poesía interior mía, lo hice combinar. En el Getsemaní, ¿qué fue a pedirle al Padre? Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios ante esta oración? Lo exaltó. ¿Y hasta dónde? Hasta lo sumo. ¿Qué es lo que hizo Jesús para que fuese exaltado? La voluntad del Padre. Aquello que habían acordado desde la eternidad. Mostrar ese amor sin condición. Vivir en humildad. Invitarnos a todos a ser una iglesia, un cuerpo. Le da un nombre, dice, sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla. Y fíjense en esto, se doblará toda rodilla. No dice los que creyeron en él, todos. El que creyó y el que no creyó. El que lo aceptó y el que no lo aceptó. Delante de ese nombre se doblará toda rodilla. Para que en el nombre de Jesús, no en el nombre Jesús, porque si no mi profesor de matemática habría sido muy especial y no era tanto. Él se llamaba Jesús, un español, Jesús Castañeda. Es en el nombre de Jesús. ¿Qué va a suceder en el nombre de Jesús? Se doble toda rodilla. Todos tendremos que doblar nuestra rodilla frente al Señor. Los redimidos, los que hayan aceptado a Cristo, lo van a hacer con gozo, declarando que es el Señor. Y los que no, lo van a hacer con remordimiento, pero no con arrepentimiento. Y ellos tienen su parte. El nombre de Dios, ¿estoy bien con el tiempo? Sí. El nombre de Dios, inicialmente, lo que nosotros conocemos como Yahvé, es un tetragramatón. Esa es la palabra que lo describe. Es la letra Yahvé, es la letra Y, H, W, H, que no tiene una pronunciación. Y el otro día leyendo, entendí que esa combinación de tetragramatón es equivalente a exhalar. No se pronunciaba, pero se recordaba. Voy a tratar de, no se rían de mí, voy a tratar de imitarlo, pero es como decir, es impronunciable, pero con cada aliento el pueblo hebreo lo recordaba. Cada exhalada. ¿Y qué dice Dios? Te voy a dar un nombre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Cuál es ese nombre? El Señor, el Curios, el soberano. ¿Qué van a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y esto individualmente, sabiendo esto. El nombre de Jesús. Porque Él es el Señor. Y se va a doblar tu rodilla y la mía. Con gozo o sin Él. Pero se va a doblar. Me encantaría que desde el corazón de cada uno dijéramos: eres mi Señor. Siguiendo el ejemplo de Jesús, vivamos en amor, en humildad,
como un cuerpo. Y continúa porque no basta doblar solo la rodilla. Después, ¿qué dice? Además se debe reconocer, se debe proclamar con la boca el señorío de Jesús. Confesar con la boca que Jesús es el Señor, es el Kurios. Fíjense que hay y esto lo menciono brevemente, en la historia bíblica aprendemos que los nombres representan el actuar, el vivir de las personas. ¿Qué sucedió con Abraham? ¿Por qué después le llamaron Abraham? Porque tenía un significado en la vida. ¿Por qué a Sarai hace el intercambio con Sara? Porque tiene un significado en la vida. ¿Por qué Jacob deja de ser Jacob y se llama Israel? Porque hay un significado. Y dice Mateo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está el nombre, ahí está su función, ahí está el por qué se llama Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Hermano, con esto termino. En el nombre de Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Cuando nosotros proclamamos el señorío de Cristo, lo que estamos diciendo es, ¿sabes qué? Donde nace todo esto, y es una frase que ocupé al comienzo, todo nace de Dios. Esto nace de Dios. Por lo tanto, nosotros reconocemos la obra redentora iniciada en el Padre, ejecutada por Jesús, y que nosotros ahora la podemos asimilar, comprender por el Espíritu Santo. Es una obra trinitaria. Te invito, hermano, realmente, que este sea un tiempo de Adviento, Adventus, recordar la venida. Recordar que vamos a doblar la rodilla, confesar con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es el Cristo, el Redentor. ¿Estamos dando la gloria a Dios como se merece? Y vuelvo sobre la introducción, porque es hermosa, maravillosa la noticia que Dios nos trae en este tiempo. ¿Qué hacemos con el anuncio? ¿Qué hizo María? Magnificat. ¿Qué hizo Zacarías? Benedictus. ¿Qué hizo Mario, Lorena, cada uno de nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Hermano, con estos ejemplos, los invito a que nuestra adoración a Dios sea dándole el sentido que realmente Él se merece. Porque no tuvo problemas en dejar su trono de gloria para venir por nosotros. Y hoy lo vamos a recordar con la Santa Cena. Los invito a orar. Padre Celestial, no es fácil decir, Señor, con palabras, mostrar todo el amor que tú nos has dado. Reconocer, Padre, que este amor es realmente eterno, que realmente, Señor, fue pensado desde la eternidad y nos has amado desde ese entonces. Padre amado, te queremos entregar la gloria. Queremos pedirte perdón porque muchas veces lo decimos superficialmente, pero comprendiendo, te queremos pedir perdón, Señor, porque reconocemos que eres el Cristo, el Hijo de Dios, por medio de quien tenemos salvación. Gracias, Señor, por la obra que has hecho por medio de Cristo en nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, por la vida que nos das, por la comunión con los hermanos. Y te pido que bendigas a cada uno de los hermanos que ha escuchado, para que esta palabra se anide y realmente se haga vida, se transforme en acciones hacia los hermanos. Te glorifico, Padre, y te entrego toda la honra y el honor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén.